A todos ustedes muy buenas tardes. Siendo las 19 horas, vamos a dar comienzo a esta sexta reunión científica del año de la Sociedad Argentina de Mastología. Y si me permiten, antes de dar inicio a la sesión científica, quiero pedirles que me acompañen en un homenaje a los doctores Baltasar Lema y Adolfo Mosto, que recientemente han partido. Ambos fueron prohombres de la Sociedad Argentina de Mastología, ambos fueron miembros fundadores, ambos fueron activas participantes de comisiones directivas y miembros honorarios nacionales. El doctor Mosto además fue presidente de la SAM y maestro ilustre de la mastología. Pero lo más importante es que los dos fueron unos caballeros y excelentes personas, y además hicieron escuela, formaron discípulos. Todos quienes los tratamos recordamos la sencillez de ambos y su buena disposición siempre. Así que deseo dedicarles esta sesión científica y les agradezco un minuto de silencio en homenaje y reconocimiento de la Sociedad Argentina de Mastología a los doctores Baltasar Lema y Adolfo Mosto. Muchas gracias. A continuación, doctor Iceta, asuntos centrados. Buenas noches, gracias doctor Uriburu. Bien, damos el ingreso entonces en este informe. Tenemos nuevos miembros titulares y acreditados en nuestra especialidad, los doctores Gustavo Fernández, Romina Nicoletti y Andrea Volpini Crespo. Y un nuevo miembro adherente, la doctora Belén de Facio. Ninguna otra información por parte de Secretaría. Doctor Uriburu. Muchas gracias, doctor Iceta. Vamos a pasar entonces a la sesión científica y siempre el primer orden del día está dedicado a presentaciones de casos clínicos y hoy el doctor Ignacio Maclin nos propone la presentación de uno de ellos que trata sobre carcinoma de mama luego de mastectomía de reducción de riesgo en paciente con mutación BRCA1 del Hospital Universitario Austral. Doctor Maclin, gracias por traernos un caso, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a usted, doctor Uriburu. Comparto pantalla para la presentación. Bueno, las pacientes sanas, portadoras de mutaciones del gen BRCA1, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de mama y ovario, con cifras reportadas que ascienden al 84 y 59% respectivamente. Esto motivó a implementar distintas medidas de seguimiento y de reducción de riesgo, como la mastectomía bilateral de reducción de riesgo y la salpingoforectomía de reducción de riesgo. Pero aún así, distintas experiencias publicadas refieren que en pacientes portadoras de mutaciones BRCA1 sometidas a mastectomía de reducción de riesgo, el riesgo subsiguiente de desarrollar un cáncer primario de mama puede llegar al 10%. Por otro lado, las técnicas de mastectomía en general han experimentado modificaciones en menos, conservando las estructuras tegumentarias y el tejido adiposo que las recubre. Últimamente, se ha expuesto que con la guía de las imágenes se puede resecar menos tejido aún, fundamentalmente en los contornos mamarios, donde se observa tejido adiposo y nada o muy escaso tejido glandular. Esta recomendación hoy es empírica, ya que no hay evidencia de la seguridad oncológica de conservar estos tejidos. El objetivo es presentar un caso clínico de un carcinoma de mama en una mujer con antecedente de mastectomía de reducción de riesgo por mutación BRCA1. Se trata de una mujer de 52 años que nos consultó inicialmente en noviembre del 2018 por un nódulo detectado en la mama derecha. Tenía como antecedentes familiares BNAI,
tía materna con un cáncer de mama, una prima materna también cáncer de mama, tía materna un cáncer de ovario, su madre un cáncer de endometrio nos refiere, tío paterno un cáncer de colon. Ella no tenía antecedentes personales relevantes. El 7 de noviembre de 2018 se hizo un tratamiento conservador de su mama derecha. El diagnóstico fue un carcinoma invasor no específico de 1,4 centímetros, grado histológico 3, receptores de estrógeno 60%, progesterona 10%, el HER2 score 1 negativo y un KI67 de 60%, y la axila ganglio centinela 4 negativos. Se pidió un oncotype que demostró ser un record score que justificaba la quimioterapia, por lo que la paciente recibió TC/4 y después se le indicó hormonoterapia con tamoxifeno. Mientras recibía la quimioterapia y antes de la radioterapia, se recibió el estudio genético que nos informó una mutación patogénica en BRCA1. Por esto, en mayo del 2019 se realizó una salpingo-oforectomía bilateral laparoscópica y el 2 de junio del 2019 en nuestro centro le realizamos una adenomastectomía bilateral e implante directo prepectoral. En el seguimiento de esta paciente, se detectó en una tomografía computada el 30 de julio de este año una imagen nodular irregular localizada por encima y detrás de la prótesis de mama izquierda. La mama izquierda es contralateral a la otra mama derecha donde había tenido el cáncer, la cual luego es confirmada con ecografía y una resonancia nuclear magnética, como ven ahí en las imágenes. Se realizó una punción histológica de las mismas, de esta imagen, que nos informó un carcinoma invasor no específico. El 1 de septiembre de este año se realizó una resección de la lesión del lecho de mastectomía izquierda y biopsia de ganglio centinela, la cual fue posible con método combinado, que vimos migración y se detectaron ganglios centinelas. La anatomía patológica nos informó una infiltración por carcinoma de tipo no específico, grado histológico 2, músculo estriado libre de lesión neoplásica, el margen de resección libre de lesión. La axila se detectaron 2 ganglios centinelas negativos, receptores de estrógeno 80%, progesterona negativo, HER2 score 0 negativo y un KI67 de 15%. También se pidió un oncotype que vino un record score que justificaba la quimioterapia empezó hace pocos días su tratamiento con un CMF/6 y después se modificará la hormonoterapia. Como comentarios, luego de la mastectomía de reducción de riesgo, existe siempre un remanente tejido mamario mayormente localizado en el surco submamario, región retroareolar y cuadrante superexterno. Se ha descrito que las probabilidades de detectar tejido remanente pueden llegar hasta el 51% de la mastectomía de reducción de riesgo, lo cual es mayor cuanto menor sea la experiencia del cirujano tratante. Esto, sumado a la alta penetrancia en las mutaciones del gen BRCA1, explica la no tan baja probabilidad de desarrollar un cáncer de mama luego de una mastectomía de reducción de riesgo, como lo ilustra el caso que estamos presentando. Nosotros creemos que el subgrupo de pacientes con mutaciones del gen BRCA1 de altísimo riesgo de cáncer de mama por la alta penetrancia y que solicitan una mastectomía de reducción de riesgo, es importante dejar el menor volumen de tejido mamario remanente que sea posible. También, como otros expertos así lo recomiendan, creemos que el seguimiento anual con resonancia nuclear magnética del lecho de mastectomía puede ser importante para la detección temprana de lesiones de esta localización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maclean, una vez más por acercarnos un caso que es muy interesante y tiene varios aspectos a comentar. Mientras surjan las preguntas, yo quería hacerle un comentario y una pregunta. En primer lugar, bueno, sabemos que este procedimiento lo llamamos de reducción de riesgo, o sea, ya no lo llamamos profiláctico, ¿no? Y como bien dijiste, bueno, en las cifras más optimistas bajamos el riesgo de 90 a 94%. Lo cual quiere decir que entre un 6 a 10% lamentablemente va a ocurrir este evento. Mi comentario es eso, yo creo que es fundamental transmitirle esto a las pacientes en la
primera consulta, nunca hay una consulta, son varias y larguísimas hasta que llegamos a tomar esta decisión, pero yo creo que es algo clave que hay que mencionarlo para que la paciente lo sepa. Uno siempre espera caer en el 90-94%, y cuando nos cae esto, realmente, me imagino, es frustrante para nosotros, mucho más para la paciente, pero es algo que se debe aclarar. Mi pregunta es, doctor Martín, ¿cómo hacen el seguimiento de estas pacientes? Vos mostraste que se operó y a los 14 meses del posoperatorio se detectó esta lesión por una imagen de tomografía de tórax, que luego se confirmó por un second look ecográfico. Mi pregunta es, ¿cómo hacen el seguimiento? Número 2, ¿no le solicitan una eco además del examen clínico? Y número 3, si luego de haber hecho el diagnóstico por imágenes no hubo manifestación clínica, no era palpable o seguía siendo no palpable. Sí, el seguimiento de esto se hizo una tomografía computada por seguimiento de su cáncer que había tenido. El seguimiento habitualmente es clínico y podemos pedir una ecografía si creemos que se justifica. O sea, en realidad en todas las pacientes. Ahora, lo que este caso nosotros nos hace pensar, ver, evaluar y ver qué es lo que se está haciendo en otro lugar del mundo. En este grupo de pacientes con mutaciones del gen BRCA1, fundamentalmente, también el 2, creemos que hay que hacer el seguimiento, no solamente el seguimiento clínico o inclusive con ecografía, sino que, por eso que decíamos al final, pensar quizás en este subgrupo de pacientes, aún con una mastectomía de reducción de riesgo, seguir haciendo resonancias, porque el remanente glandular que siempre queda, tal cual decía usted recién, doctor, en una paciente con estas mutaciones, pueden tener un nuevo cáncer como nos pasó en esta paciente. Entonces creemos que no es descabellado, no es una locura pensar en estas pacientes que ya le sacamos las mamas, seguir haciendo resonancia mamaria para evaluar el seguimiento. Está claro lo que mencionó. Perdóname, no escuché mientras ahora vamos a las 3 manos levantadas que hay. No era clínico definitivamente, aún después de las imágenes no lo palpaste. Después sí, después apretando fuerte, sí, se palpaba, pero bueno, porque la tomografía y los estudios me estaban señalando, si no uno por ahí rápidamente, no, se nos pasa, porque estaba ahí un poquito ahí atrás, como ustedes vieron en la foto de la cirugía, que estaba un poquito ahí atrás de la prótesis, ¿no? Sí. Ok, no, pero estamos de acuerdo, que una alquilílica no es suficiente, habría que hacer por lo menos la eco, y bueno, está bien la recomendación de la resonancia. Hay 3 manos levantadas, en ese orden: el doctor Billinghurst, el doctor Kassab y luego el doctor Fulleston. Doctor Billinghurst. Sí, muy linda la presentación. Te quería preguntar, ¿y vos no creés que justifica hacer por lo menos una vez, después de 5 o 6 meses de operada, una ecografía que siempre hacemos y una mamografía con técnica ECLUN, a ver qué tejido residual queda en una mamografía? Aparte, me parece más sencillo que implementar eso que la resonancia, que por ahí puede tener más trabas administrativas. Sí, bueno, buenas tardes, Roberto. La verdad es que tejido remanente no vemos que quede mucho, y se ve más que en la mamografía, que es difícil hacer una mamografía de esta paciente con técnica de ECLUN porque no queda nada. La resonancia con contraste es mucho más, por ahí los imaginólogos nos pueden decir mucho mejor que yo, pero una resonancia con contraste es mucho más adecuada para ver el remanente glandular que queda después de una mastectomía de reducción de riesgo. En general, la mayor población de pacientes de mastectomía de reducción de riesgo nuestras no son por genes BRCA1, son por otro tipo de genes o simplemente antecedentes familiares sin genes detectados. En estas pacientes nosotros no le hacemos seguimiento clínico, y en general no hacemos seguimiento con imágenes, y mucho menos con resonancia. Pero bueno, nada, este caso es digamos, genes BRCA1 mutados, que creo que salen un poquito de todos los demás, por la alta penetrancia que tiene, y ustedes todos hemos visto pacientes con cánceres surgidos en mutaciones BRCA1 que sabemos lo que es la agresividad muchas veces de esta patología. Por eso creo que también creemos que tenemos que ser un poquito más cuidadosos en el seguimiento, incluyendo resonancia magnética. No sé si te estoy respondiendo, Roberto. Bien, gracias. Doctor Kassab. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Bueno, te felicito por el caso, porque la verdad que ahora en esta nueva era de las skin nos vamos a encontrar con este caso cada vez con más frecuencia, ¿no? Lo que yo te quería preguntar era 2 preguntitas, de acuerdo, una a la técnica quirúrgica y otra al tratamiento. Con respecto a la técnica quirúrgica, quería saber cómo hicieron, me parece que lo dijiste así al pasar, la técnica del ganglio centinela,
o sea, si tuviste alguna dificultad habiendo tenido una adenomastectomía previa, ¿no? ¿Qué métodos utilizaron? Y la segunda pregunta es, se supone, nadie esto lo puede saber, pero quizás en 2 años este tumor era muy pequeño cuando cuando operaste la mama derecha, y por ahí ya estaba. Entonces, mi pregunta es, o sea, creció pese al tratamiento. Mi pregunta es, ¿cuál era el objetivo, por ahí, no sé si está bien dicho el término, de descalar la quimioterapia, porque utilizaron TC/4 en la primera cirugía y después CMF en la segunda, si le encontraban algún valor extra a este agregado de quimioterapia, por ahí decirlo en menos, que el primer caso, habiendo pasado nada más que 2 años de la cirugía. Gracias, Luciano. Buenas tardes. La técnica quirúrgica de esta paciente, nosotros actualmente estamos haciendo fundamentalmente esta cirugía por una incisión inferolateral. Y estamos tratando de resecar todo el tejido glandular posible y tratando de dejar el tejido graso que se pueda dejar. Estamos claramente dejando mucho más tejido adiposo de lo que hacemos en las mastectomías oncológicas. Eso hace que quede habitualmente indemne o muy poco dañado toda la red de linfática superficial de la mama. Por lo tanto, en esta paciente con medicina nuclear y también con colorantes vitales, realmente pudimos vimos migración hacia la axila y, como mostré, pudimos detectar 2 ganglios centinela que bueno, no tuvimos dificultad y perfectamente lo pudimos detectar. Respecto al tratamiento oncológico, Luciano, voy a contestar lo que creo. O sea, el tratamiento oncológico de la paciente lo está haciendo en otro centro, no en el nuestro. Con una lesión, un carcinoma luminal, axila negativa y pequeño, y con un oncotype, como viste, se le indicó un TC/4, y ahora le están indicando un CMF. No te puedo responder, no soy el oncólogo de la paciente. Quizás en nuestro centro le hubiesen hablado de antraciclinas, no lo sé. No lo sé, pero bueno, nada, te la debo porque no soy el oncólogo de la paciente. No es de nuestro Está centro. bien. Gracias. Gracias, Nacho. Con esto también respondiste una pregunta del doctor Walter Acosta, que era, habiendo hecho la mastectomía, cómo habían podido marcarlo y hallar a los ganglios. Bueno, recién respondiste un poco. El doctor Ramiro Fullestone tiene una pregunta. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Ramiro. Tuviste el cáncer en la mama contralateral, o sea, en la que hiciste la cirugía profiláctica. Sí. Decís que la incisión lo abordás inferolateral. Mi pregunta es, yo habitualmente lo hago por vía periareolar. Conservo también acá el complejo areola-pezón, estás haciendo la mastectomía profiláctica, no tenés por qué no conservarlo. Pero vi que el tumor está justo detrás del implante, y cuando hacemos la mastectomía de reducción de riesgo, en general llevamos la aponeurectomía, o sea, el problema está más en el colgajo grueso o en esa mamografía que mostraste que tenías un grosor importante de grasa que te daba como para sacar la glándula, pero me llama la atención que el tumor aparezca atrás, porque en teoría siempre la aponeurectomía se realiza en esta cirugía. La pregunta es si no te llama la atención a vos que apareciera en ese lugar el tumor. Bueno, Ramiro, gracias por el comentario y la pregunta. El tumor se veía un poquito por detrás y por encima de la prótesis, no exactamente por detrás de la prótesis. Estaba un poquito, la prótesis es una prótesis redonda, no es una prótesis anatómica, por lo tanto en la parte superior tenía un sector curvo, la prótesis estaba un poquito por atrás, que de hecho, después, como le decía el doctor Uriburu, uno guiándose por la imagen se tocaba un poco el tumor, o sea, no era posterior, sino era supero-posterior.
Después hiciste recién dijiste que en estas cirugías de mastectomía y reducción de riesgo vos retirás la aponeurosis. Nosotros no retiramos la aponeurosis, creemos que no se justifica retirar la aponeurosis, queda en su lugar. Y bueno, un poco como ese trabajo que mostré en la publicación, que es el Skinny Trial, que se lo recomiendo a todos que lo busquen, lo lean, creo que es gratis bajarlo. Es muy interesante porque han visto que aún en manos muy experimentadas queda muchísimo tejido remanente mamario luego de estas cirugías, aún en manos experimentadas, y que bueno, nada, un poco puede estar justificando todo esto, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, doctor Maclin. Una cosa más quería comentar, muy interesante el caso y la discusión, pero bueno, a raíz de lo que vos apuntás, bueno, apuntás a dos cosas. Primero, ser muy cuidadosos con el manejo de los colgajos, y segundo, siempre insistimos en eso, y segundo, en el seguimiento que propones. En la Sociedad Argentina de Mastología, entre tantos consensos que hemos realizado, convocamos, y hace ya varios años, creo que fue 2012, el consenso sobre cirugía emboplástica. Y tuvo participación la Sociedad Argentina de Radiología en el último capítulo del consenso, que es el seguimiento. Y ellos ponen claramente en el seguimiento de mastectomía reconstruida con implantes, un seguimiento con ecografía y con resonancia. Tal vez nosotros somos reacios a pedirlo porque confiamos en nuestra cirugía, bueno, pensamos que esto no va a ocurrir, pero en el consenso figura esa recomendación, y tal vez había que subrayarla, como decís en este caso, de un alto riesgo por la presencia de la mutación. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por el interesante caso, Nacho. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a las comunicaciones. La primera de ellas es sobre factores predictivos de compromiso axilar en carcinoma invasor de mama en población hospitalaria de Cava, del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, de la doctora De Cal, Abrile, Polina, Fulleston, Kunzi y Raya. Doctora De Cal, la escuchamos. Gracias. Paso a compartir pantalla. Bien, bueno, buenas noches. Paso a presentar el trabajo que se denomina Factores Predictivos de Compromiso Axilar en Carcinoma Invasor de Mama de Población Hospitalaria de Cava. Para introducirnos un poco en el tema, decimos que en las últimas décadas el tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado buscando alternativas quirúrgicas cada vez más conservadoras, con el fin de obtener los mismos beneficios terapéuticos con menor morbilidad asociada al tratamiento. La biopsia del ganglio centinela es el estándar de estudio del estado axilar en las pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales. Algunos autores han observado que en aproximadamente la mitad de los casos de biopsia de ganglio centinela positiva no se encontraron otras metástasis en los ganglios obtenidos del vaciamiento axilar. Estos hallazgos llevaron a indagar sobre la necesidad de realizar linfadenectomía a todas estas pacientes en trials randomizados. El ACOSOP Z011 fue un cambio de paradigma para el tratamiento conservador del cáncer de mama, y sus resultados son aplicables en la actualidad para pacientes bien seleccionadas. Por otra parte, la identificación de pacientes con compromiso axilar extenso previo a la cirugía es de interés, ya que estos casos pueden beneficiarse con quimioterapia neoadyuvante. Existen diferentes factores predictivos de riesgo de compromiso axilar que han sido evaluados en múltiples trabajos de distintas instituciones, y nos hemos propuesto evaluar y comparar los resultados obtenidos en nuestra propia población. Con los resultados de nuestro estudio, esperamos detectar aquellas pacientes que, aún teniendo axilas clínicamente negativas, presenten alto riesgo de compromiso axilar, y de este modo realizar un rastreo ecográfico y eventual punción de ganglios sospechosos. El objetivo de nuestro trabajo entonces es determinar las características morfológicas, biológicas y moleculares de los carcinomas invasores de mama de nuestra población de estudio que predisponen al hallazgo de compromiso axilar. Material y método: se ha recabado la información en historias clínicas de internación, fichas de consultorio de patología mamaria y libros foliados de procedimientos quirúrgicos de pacientes con diagnóstico de cáncer invasor de mama en el servicio de ginecología del Hospital Ramos Mejía desde junio del 2009 a junio del 2019. Se diseñó un trabajo retrospectivo observacional de corte transversal. De la documentación recopilada se hallaron 244 carcinomas invasores de mama.
Los criterios de exclusión fueron estadio 4 de inicio, que fueron 8 pacientes, género masculino 3 pacientes, datos insuficientes 108, obteniéndose un N para el trabajo de 136 pacientes. La evaluación fue clínica, mamográfica y ecográfica. La estadificación fue clínica en base al TNM. El diagnóstico se realizó por punción histológica ambulatoria, tipo core biopsy directa en lesiones palpables, bajo guía ecográfica en nódulos no palpables visibles por esta técnica, y por biopsia radioquirúrgica en microcalcificaciones u otras lesiones visibles solo por mamografía. Se realizó en base al estadio clínico de cada paciente y la relación volumen mamario, volumen tumoral, cirugía conservadora o mastectomía, con biopsia de ganglio centinela para las pacientes con axila clínicamente negativa, o linfadenectomía axilar para axilas positivas. En base a los resultados de la anatomía patológica diferida, se consideró como axila positiva toda aquella paciente con uno o más ganglios con macrometástasis. Se realizó sobre la muestra tumoral técnicas de inmunistoquímica para determinación de receptores hormonales de estrógenos y progesterona, ER2-Neu y Ki67. Se evaluaron las siguientes variables: compromiso axilar histológico, edad al diagnóstico, tamaño tumoral, estadio clínico, tipo histológico, grado histológico, subtipo inmunistoquímico e invasión linfovascular. Para el análisis estadístico, las variables continuas se expresan como su media y desvío estándar, empleándose para su comparación el test de Student. Las variables categóricas se resumen como su valor absoluto y porcentaje, comparándose con test chi cuadrado o Fisher según el caso. Tanto para el análisis univariado como multivariado se realiza modelo de regresión logística multinomial. En el análisis multivariado solo se incluyen aquellas variables con p valor menor a 0,1 obtenido en el univariado. Y el software utilizado fue el SPSS22. Iniciando con los resultados, en este cuadro vemos las características clínico-patológicas de las pacientes incluidas en el trabajo. Lo que vemos en rojo las variables continuas, que son la edad y el diámetro tumoral, y lo que se puede observar es que en general la población con ganglios positivos es una población más joven, con grado histológico más elevado, estadios más avanzados y mayor diámetro tumoral, siendo estas variables con P significativas. Las variables categóricas que están en color negro paso a evaluarlas en las próximas diapositivas en forma de gráficos. En principio, primero dividimos qué cantidad de pacientes tuvieron compromiso ganglionar. El 57% de las pacientes tuvieron ganglios negativos y el 42% tuvieron ganglios positivos. Si comparamos la población total del trabajo con la población con axila positiva, con respecto al tipo histológico, hemos encontrado un 82% de carcinomas ductales invasores, un 10% de carcinomas lobulillares, un 4% de tubulares puros y un 4% de otras variables. Dentro de la población de axilas positivas vemos que la distribución es muy similar, lo único a destacar es que ningún carcinoma tubular presentó axila positiva. Esta variable no ha arrojado una P significativa. Pasando a la invasión linfovascular, tenemos un 75% de pacientes sin invasión linfovascular, un 25% con invasión, y dentro de la población con axilas positivas, un 54% tenían invasión linfovascular y un 46% no. Y es interesante destacar que de las pacientes que tenían invasión linfovascular, el 88% presentaron axila positiva. Esto arroja una P altamente significativa. Con respecto al grado histológico, en la población general hubo un 59% de grado histológico 2, un 35% grado 3 y un 6% grado 1, y en la población con axilas positivas un 53% grado 2, 47% grado 3, y no hubo ninguna paciente con grado 1 que presente axila positiva. Este dato también dio una P significativa. El subtipo inmunistoquímico, vemos que la distribución entre la población total y la población de axilas positivas es prácticamente igual,
con un 54% de luminales A, 24% de luminales B, 15% de triples negativos, 4% de luminales ER positivos y un 3% de ER positivos. Obviamente la P no fue significativa. Con respecto al estadio clínico, vemos que en la población total un 37% presentaba al inicio un estadio 1A, un 25% estadio 2A, un 20% estadio 2B, un 14% estadio 3A y un 4% en un estadio 3C. Cuando vemos la población de axilas positivas, vemos que si hacemos la sumatoria, prácticamente el 80% de los casos ha presentado estadios más avanzados, ¿sí? De 2B en adelante, con un 38% en 2B, 34% en estadio 3A, un 9% en estadio 3C, un 17% 2A y solo un 2% de estadio 1A, arrojando una P altamente significativa. En esta tabla vemos el análisis de riesgo de infiltración ganglionar, y lo que vemos en rojo son aquellas variables que dieron una P significativa en el análisis univariado y que fueron analizadas también en forma multivariada. Lo que podemos observar es que en el análisis univariado, el mayor diámetro y grado tumoral, la invasión linfovascular y el estadio, la progresión de estadio resultaron factores predictores desde el punto de vista estadístico. A su vez, la edad, el aumento de la edad, parece ser un factor protector. Cuando pasamos a evaluar estas variables en forma multivariada, es interesante destacar, de acuerdo al valor de odds ratio obtenido, que, por ejemplo, en el diámetro, a partir de cada 1 centímetro de aumento de diámetro, mostraba un aumento de un 50% del riesgo de presentar infiltración ganglionar, y este riesgo se incrementaba 27 veces con la existencia de invasión linfovascular. Con respecto al estadio, tomando como estándar al estadio 1A, a partir de él, evaluando por cada categoría ascendida, el aumento del riesgo de presentación de infiltración ganglionar aumentaba alrededor de 11 veces con respecto al estadio anterior, dando también una P altamente significativa. En cambio, la edad y el grado histológico, que en el análisis univariado habían dado P significativas, dejan de ser significativas en el análisis multivariado. Sintetizando entonces un poco acá los resultados obtenidos, el factor con mayor poder predictivo de riesgo fue la invasión linfovascular con un OR de 27, la progresión de estadio clínico tuvo un OR de 10, también el diámetro tumoral resultó ser un factor predictivo de significancia con un OR de 1.53. Estos hallazgos van en concordancia con los de muchos autores. El grado histológico, si bien en el análisis univariado presenta un OR de 2.37, con una P de 0,006, en el análisis multivariado pierde valor estadístico. Este resultado creemos que probablemente se deba al bajo número de pacientes incluido en la muestra. Asimismo, la edad, su incremento por año, que en el análisis univariado parece ejercer como factor protector, en el multivariado deja de ser estadísticamente significativo. Sin embargo, la P no está tan alejada a un valor significativo y nos queda el interrogante de saber qué hubiera ocurrido si la muestra de pacientes hubiera sido más grande. El subtipo inmunistoquímico y el tipo histológico no presentaron resultados estadísticamente significativos como predictores o protectores de compromiso axilar. Esto consideramos que probablemente se deba al bajo número de pacientes de cada variable tumoral incluidas. Pasando un poco a comparar nuestros resultados con la literatura internacional, en un trabajo de Viale et al. En un estudio que incluyó 4.351 pacientes, se evaluaron factores que pudieran predecir el estatus axilar en aquellas pacientes a las que se les iba a realizar biopsia de ganglio centinela. En coincidencia con nuestro trabajo, encontraron que la invasión linfovascular, junto con el tamaño tumoral, fueron los factores con mayor poder predictivo de compromiso axilar, con un OR cercano a 6. El grado histológico y la edad, si bien presentaban importancia en el análisis univariado, no lo fue así en el multivariado, acorde a lo ocurrido en nuestro grupo de estudio. La invasión linfovascular y el tamaño tumoral también resultaron ser los factores predictivos más importantes de compromiso axilar para múltiples autores.
Con respecto al subtipo inmunistoquímico, Mónica Morrow, en un estudio que incluyó un total de 11.596 pacientes con 1.517 tumores triples negativos, determinó que este subtipo, a pesar de poseer peor pronóstico y mayores porcentajes de recaídas locorregionales y a distancia, es el que presenta menores índices de compromiso axilar y de invasión linfovascular en comparación con los tumores con receptores hormonales positivos y HER2 positivos. Estos resultados son similares a los observados en otros trabajos. En nuestra serie esto no fue evaluable debido al tamaño de la muestra, que no aportó resultados estadísticamente significativos. Por otra parte, la existencia de variables histológicas que poseen mejor pronóstico que el carcinoma ductal invasor y el lobulillar invasor está bien documentada en la historia del cáncer de mama, entre ellos el carcinoma tubular, mucinoso, cribiforme y papilar. Sin embargo, en un estudio de Morrow que incluyó un total de 610.350 pacientes, con 25.771 pacientes con estos subtipos histológicos especiales, si bien hubo comparativamente un ligero menor compromiso axilar en estos últimos, la diferencia no fue estadísticamente significativa. En nuestro grupo no fue evaluable porque el bajo número de pacientes con estos subtipos histológicos especiales. Los principales puntos débiles que posee nuestro trabajo son su diseño retrospectivo y el bajo número de pacientes incluidas. Sin embargo, consideramos que los resultados obtenidos lograron cumplir con el objetivo planteado. Como conclusión, en nuestro estudio, de las variables evaluadas, la invasión linfovascular, el estadio clínico y el tamaño tumoral demostraron ser factores predictivos de compromiso axilar. En base a estos hallazgos, consideramos conveniente el estudio ecográfico prequirúrgico de la axila en pacientes con tumores voluminosos, aunque clínicamente su evaluación sea negativa. La edad, el grado histológico, el tipo histológico y el subtipo inmunistoquímico no arrojaron resultados estadísticamente significativos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Está en consideración el trabajo de la doctora Decal y colaboradores del Hospital Ramos Mejía sobre factores predictivos de compromiso axilar. ¿Una pregunta para la doctora? Doctor Luciano Casar, sí, lo escuchamos. A ver, le podemos abrir. Ahí va. Hola, bueno, te felicito por el trabajo. Es bastante completo, tiene muchos números, y, o sea que habrá sido bastante tedioso y le habrá llevado mucho trabajo recabar toda esta información, ¿no es cierto? Sí. Está claro que la invasión linfovascular, el estadio y el tamaño tumoral son factores predictivos de compromiso axilar, eso lo venimos viendo. Pero hay algo que me llamó la atención en las conclusiones, en que vos decís que hay que hacer una ecografía rutinaria o prequirúrgica en los tumores voluminosos. Y primero como que no lo encontré, esta conclusión no la encontré en los objetivos del trabajo de ustedes. Y uno cuando concluye siempre trata de concluir el objetivo, ¿no?, del trabajo. Y segundo, con los resultados del SAUND que ya están, que se están publicando y van a terminar de publicarse, calculo, en marzo, se está haciendo mucho hincapié al uso de la ecografía en axilas clínicamente negativas, no en tumores voluminosos, sino también en tumores muy pequeños, como para tratar de simplificar el estudio axilar, o quizás, si los resultados son muy buenos, directamente abandonar el estudio del ganglio centinela. Eso te quería preguntar nada más, ¿cómo surgió esto en las conclusiones de la ecografía y qué valor le dan ustedes a la ecografía a la hora de planear una cirugía con una paciente con cáncer de mama? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, en realidad la explicación va en base a lo que es la dinámica de trabajo en nuestro medio y al tipo de población que tenemos en el hospital. La gran mayoría de las pacientes no tienen ninguna cobertura, hay un número importante de pacientes y realmente los turnos para acceder a una ecografía a veces pueden llegar a demorar entre 3 a 4 meses el tratamiento. Así que lamentablemente no hacemos sistemáticamente al 100% de las pacientes
ecografía con rastreo axilar, porque nos demoraría demasiado el tiempo para llegar al tratamiento. Por eso nos planteamos, por lo menos sí, a aquellas pacientes que tengan un alto riesgo de presentar axila positiva, tratar de evaluarlo para poder hacer sobre todo la punción prequirúrgica. Pero realmente sí, es conocido, por supuesto, que uno fuera del hospital se usa siempre la ecografía, pero en este medio, precisamente por eso es que hablamos de la población hospitalaria nuestra, es que a veces tenemos que elegir a qué pacientes pedirle ecografía y a cuál no, porque si no estaríamos con una demora, la verdad, muy grande para poder hacer el tratamiento. Bueno, muchas gracias. Está bien, es lamentable, pero bueno, fue clara la respuesta. ¿Alguna otra pregunta para la doctora De Cal? Bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por su presentación y colaboradores. Vamos a pasar a la segunda comunicación de hoy, que es sobre cáncer de mama y depresión en la menopausia. Estudio de prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con cáncer de mama en la menopausia del Hospital Posadas, de las doctoras Canosa, Estigliano, Casimo, Loderer, Seibold, Sambucari, Vilela y Prieto. Doctora Canosa, gracias, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Canosa, soy ginecóloga, me formé en el Hospital Posadas y luego me quedé haciendo un fellow de mama. Nuestro trabajo es de cáncer de mama y depresión en la menopausia, estudio de prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con cáncer de mama en la menopausia. Sabemos mucho de cáncer de mama a nivel orgánico, poco estudiamos el componente emocional. Nos propusimos evaluar la prevalencia de síntomas depresivos para así poder acompañar a nuestras pacientes. Nuestro trabajo surge a partir de varios pensamientos. Por su parte, el cáncer de mama es el más prevalente a nivel mundial, como también es en nuestro país. La depresión es una enfermedad muy sufrida. Pre-COVID se hablaba de 73 millones de mujeres adultas por año en todo el mundo, y esto va en aumento, ni hablar después del COVID. Durante la menopausia, un 5 a 10% experimenta algún grado depresivo. Las mujeres con cáncer de mama menopáusicas suelen pasar por algún trastorno depresivo. Los antecedentes de depresión tienen mayor riesgo de presentar síntomas depresivos. Tanto los factores agravantes y la actividad social pueden influir directamente en la depresión. Al diagnóstico se puede llegar de manera muy sencilla. Varias escalas se desarrollaron para poder derivar oportunamente. En este caso, nosotros utilizamos la escala de Zoom. Como objetivos de nuestro trabajo, el objetivo primario fue conocer mediante la escala de depresión de Zoom la frecuencia de pacientes con cáncer de mama en la menopausia, considerando a todas las posmenopáusicas sin límite de edad y con alteraciones compatibles con depresión. Como objetivo secundario, conocer si existe asociación entre aquellas pacientes con cáncer de mama y riesgo de depresión, según la escala de Zoom y otros factores agravantes de tipo socioculturales. Como materiales y métodos, previa consulta al Comité de Ética y al Departamento de Docencia e Investigación sobre la necesidad de consentimiento informado, y visto que la encuesta se encuadra en aproximación diagnóstica y que la misma se encuentra validada, no se consideró necesario más que una explicación a la paciente del objetivo de la misma. Comenzamos en el mes de abril de 2019 administrando el cuestionario a pacientes con cáncer de mama, menopáusicas, en control oncológico y superando el año de tratamiento. Se entregó el cuestionario a 150 pacientes atendidas, 8 no lo realizaron, 10 la presentaron incompleta, quedando 132 pacientes finales. Todo eso se realizó en la unidad de mastología de nuestro hospital, el Hospital Posadas, en el mes de octubre de 2019. Se utilizó la escala autoaplicada de depresión de Zoom, compuesta por 20 frases relacionadas con la depresión. Se utilizó una escala de Likert de 4 puntos, 1 raramente o nunca, 2 algunas veces,
3 frecuentemente y hasta 4 mayoría del tiempo. Se usaron los siguientes puntos de corte. Como no depresión, menor a 40, depresión leve 41 a 47, moderada 48 a 55 y grave mayor a 55. Esta fue una parte de la encuesta que se les entregaba a las pacientes, donde respondían, por ejemplo, la frase: por la mañana es cuando me siento mejor, poco tiempo, algo del tiempo, una parte del tiempo, la mayor parte del tiempo. Ellas ponían una cruz en la columna, y esto sumaba, de acuerdo a la escala de Likert, sumaba una puntuación para nosotros luego llegar a si era depresión o no, digamos. Las preguntas agregadas para evaluar factores sociales de la paciente indagaban sobre fuente de ingresos, estudios y si presentaron algún evento de los denominados crisis como pérdida de familiar, divorcio u otros. Estos factores, a los efectos del presente trabajo, los denominamos factores agravantes. Se evaluó también la actividad social para conocer si tiene o no vínculo con depresión. Por otro lado, el antecedente personal de depresión fue descrito como factor de riesgo para nuevo evento o intento de suicidio. Las preguntas agregadas se presentaron en una ficha como la que estoy mostrando, donde las pacientes completaban su edad, cuándo fue el diagnóstico del cáncer de mama, cuándo fue su fecha de última menstruación para saber si era menopáusica o no, y cuándo había sido el año de cirugía. También completaban cómo era su familia, sus ingresos y demás. Se agregó una pregunta utilizada comúnmente entre los profesionales de la salud mental como signo de derivación urgente respecto del deseo de suicidio, la cual se analizó por separado. Para los resultados se utilizaron medidas de frecuencia, test de chi cuadrado o test exacto de Fisher según la variable para el valor de P, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, con el soft XL-STAT. En cuanto a los resultados, nuestra población del Hospital Posadas es muy heterogénea. Presentaron una edad promedio de 62 años, para la menopausia de 46 años, integrantes por familia o vivienda 4, ingresos, la mayoría recibe jubilación o pensión en un 70% aproximadamente, trabajo formal en un 23% y otros de asistencia familiar. En cuanto a la educación, solo un 98%, el 98% completó la educación primaria y solo un 32% la secundaria. Esta es la diapositiva más importante de todo nuestro trabajo, donde vemos reflejado el resultado de la encuesta, donde podemos ver que las pacientes con cáncer de mama y menopáusicas presentaron un 53% de depresión. En cuanto a la depresión leve, un 36,36%, moderada un 13,63% y grave un 2,27%. Al hablar de depresión más antecedentes de depresión, un 16% de la población encuestada refirió antecedente de depresión, y de ellas un 71% refirió o llegó por la escala nuestra a depresión. En cuanto al antecedente de depresión más depresión según la escala de Zoom, pudimos ver que aquellas pacientes con depresión grave o depresión moderada eran muy altos sus porcentajes. En la depresión grave, un 66,66% refirió antecedente de depresión, y depresión moderada un 38,88%. Al analizar depresión más antecedente de depresión más ideación suicida, vimos que un 20% lo refirió la mayoría del tiempo, otro 20% algunas veces, y un 60% nunca. Este valor fue también muy importante, el tema de la actividad social, y vimos que pacientes con depresión no realizan ningún tipo de actividad social. De nuestras pacientes encuestadas, un 66% no realiza actividad social, y de aquellas que refirieron depresión, un 62,5% no realiza ningún tipo de actividad social. Al analizar la depresión según una escala y la actividad social, también se ve que en la depresión grave y en la depresión moderada, el 100% no realiza ningún tipo de actividad social. Resumiendo un poco nuestros resultados, poco más de la mitad de las pacientes encuestadas presentaron algún grado de depresión. Un 16% de la muestra refirió antecedente de depresión, de las mismas hubo más de un 70% con depresión. Un 66% de la población encuestada no realiza actividad social. De este subgrupo, más de la mitad tiene depresión según la escala utilizada, siendo que realizar actividad social disminuye el riesgo de estados depresivos
con una P menor al 0,05 estadísticamente significativa. En cuanto a la discusión, analizamos los siguientes puntos. La escala de Zoom es muy fiable, es homogénea, y con este tipo de instrumentos se alcanza un mayor grado de precisión diagnóstica que con una entrevista clínica habitual o no estructurada. Al analizar trabajos internacionales vimos que en todos los trabajos, o en la mayoría, realizan encuestas o trabajos de la misma forma utilizando algún tipo de estas escalas. La muestra estudiada presentó porcentajes de depresión similares a los analizados en otros estudios internacionales. Por ejemplo, el trabajo de Burgess, que es un trabajo de una universidad de Londres, fue realizado en 2005 con un N de 170 pacientes, fue un estudio observacional de cohorte, con pacientes con cáncer de mama que las analizaron al año, a los 2 años, a los 3, a los 4 y a los 5, donde vieron que al año del diagnóstico, y el tratamiento del cáncer de mama, el 50% refirió depresión. Disminuía al segundo, tercero y cuarto un 25% y a los 5 años un 15%. Es muy bueno el N de nuestro trabajo al comparar con otros estudios internacionales. A primera vista parecen pocas las pacientes, pero no solo no son pocas, sino que son muy buenos los resultados que arroja. En cuanto al manejo de las pacientes, si bien escapa a nuestro estudio, nosotros en nuestra unidad de mastología tenemos una psicóloga. A todas las pacientes que presenten diagnóstico de cáncer de mama les ofrecemos la posibilidad de tener una consulta con la psicóloga, y en este caso, cuando realizamos esta encuesta, estuvimos trabajando muy de la mano con psicología y psiquiatría, derivando a las pacientes oportunamente. La menopausia es un estado particular donde se hacen presentes muchos cambios, y esto conlleva un mayor riesgo de depresión. Está visto que el cáncer de mama, en esta etapa de la vida, según los resultados de este trabajo y los consultados en otros estudios, muchas veces lleva a las pacientes a estados psicológicos graves. En este caso, uno de los trabajos que tengo acá puesto fue uno de los pocos de Latinoamérica que es parecido a nosotros, que es de Perú, que tienen un N de 24 pacientes, que 6 incluso dejaron incompleto, así que lo dejaron de hacer, pero el resultado que arroja es similar al nuestro. Al asociarse todos los factores de riesgo, se puede derivar en un acto suicida, razón por la cual se agregó la pregunta 21 a la encuesta, y así poder derivar a las pacientes oportunamente a psiquiatría. Tanto el cáncer como el suicidio son las principales causas de muerte y presentan un gran desafío para la salud pública. Estos resultados nos plantean el desafío de garantizar que los servicios de apoyo psicosocial se integren temprano en la atención del cáncer. La bibliografía consultada muestra que existe relación entre los factores agravantes y la depresión, constatándose que aquellos factores sociales que ocurren en esta etapa de la vida, relacionados directamente con preocupaciones económicas, laborales o psicoconductuales, pueden potenciar sinérgicamente los síntomas psicológicos referidos durante la menopausia. Si cruzamos los resultados de la realización de actividad social con los números de ideación suicida, encontramos una clara tendencia también reflejada en la bibliografía. En cuanto a las limitaciones del estudio, la validez y fiabilidad de las respuestas de una encuesta deben ser evaluadas en relación con una variedad de factores. Es posible que las pacientes que no hayan evaluado con precisión la importancia de un tema, e incluso que hayan malinterpretado el objetivo, algo que puede ocurrir en todas las encuestas. Asimismo, la diferencia de años respecto de la aparición del cáncer puede determinar un sesgo de olvido. Obviamente una paciente que tiene un diagnóstico hace 10 años se va a olvidar, y la que tuvo hace menos tiempo va a referir que tuvo depresión o no, depende cómo lo haya vivido. La extensión de lo solicitado puede haber causado fatiga y habituación, es decir, las pacientes pueden haber seleccionado la respuesta aleatoriamente. Finalmente, la población del Hospital Posadas es heterogénea y resulta difícil extrapolar resultados con otros centros. Como conclusión, para ir terminando, el fenómeno depresivo en algunas ocasiones pasa inadvertido para los profesionales. Nuestras pacientes siempre vienen a la consulta una vez por año, y estas son ocasiones únicas para evaluar, asesorar, guiar y generar cambios en el estilo de vida. Debemos atender de manera dirigida, dando lugar así a la posibilidad de diagnósticos tempranos. Esto es la conclusión de todos los trabajos que fui poniendo como bibliografía.
realizar interconsultas, generar grupos de pacientes para tratamientos comunes, incentivar a la realización de actividades sociales y grupales, porque hemos observado que estas pacientes tienen un riesgo menor de presentar síntomas depresivos. Este estudio concluye que es sumamente importante el manejo integral del paciente con cáncer de mama desde el punto de vista del apoyo psicológico y psiquiátrico. Muchas gracias a todo el equipo del Hospital Posadas y especial agradecimiento a mi tutora Valeria Méndez y a todos los que me escucharon estos días con mi presentación. Muchas gracias, doctora Canosa, muy buena su presentación, y una vez más agradezco y doy la bienvenida a que se toquen estos temas en la Sociedad de Mastología como parte integral, ¿no?, del tratamiento de la paciente con cáncer de mama. No hace muchas reuniones se trajeron aquí un trabajo sobre difusión sexual en las pacientes tratadas por cáncer de mama, y precisamente una de las conclusiones es pesquisar a las que tienen esta disfunción o esta alteración. Es tarea nuestra, como decís, del equipo tratante, para pesquisarlas, identificarlas y mejorar su calidad de vida. Como bien dijiste, sí, la diapositiva más importante, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, es que el 52% de las pacientes tienen algún grado de depresión. Es cierto que la mayoría son leves, pero un porcentaje no despreciable son moderadas o graves. Y como vos bien decís, como usted bien dice, doctora, perdón, es indispensable que nosotros, el equipo tratante, pesquise, diagnostique. Bueno, cada vez más, evidentemente, nos va a tomar un tiempo, las consultas son largas, cada vez son más largas, porque cada vez son más factores que entran en juego, pero bueno, este es uno de ellos que no es menor, y bueno, y como dije aquella vez cuando se presentó el otro trabajo, para eso está bueno dentro de las unidades de mastología formar consultorios que, bueno, por ahí afuera se llaman de survivorship, darles un apoyo a las pacientes para pesquisar o la disfunción sexual o la depresión, a las que necesiten el apoyo psicológico, que por supuesto en cada unidad tenemos también la psicóloga, o las complicaciones del tratamiento, bueno, o cuantas cosas que el paciente a veces no se anima a preguntar, y si no lo pesquisamos, nos perdemos esto. Así que, una vez más, felicitaciones por su trabajo y por el tema elegido. Hay preguntas. El doctor Casá levantó la mano. Bueno, yo te quería felicitar también, doctora Canosa, por el trabajo. Gracias por recordarnos que no tenemos que separar lo orgánico de la mente, ya que la mente quizás mueva lo orgánico también. Y sin lugar a duda, ¿no?, que si la paciente está deprimida, puede abandonar el tratamiento o aún perjudicarlo. Yo lo único que te quería comentar, la única observación que quería hacer es si tuvieron en cuenta, porque vi que todos los factores que mencionaste eran económicos, psicosociales, laborales, etc. Quería saber si habían tenido en cuenta en ese grupo que tuvieron depresión, si habían interactuado con el tratamiento que se realizó con esas pacientes. Por ejemplo, yo creo que no es lo mismo el realizarle una mastectomía a una paciente, que lo interpreta como una mutilación, que un tratamiento conservador, que no es lo mismo no realizar quimioterapia que valorar todos los efectos deleterios de la quimioterapia con la alopecia y todo lo que eso significa, y hasta también el tratamiento hormonal. Sabemos que el tamoxifeno agrava los síntomas de la menopausia, y uno de los síntomas más importantes de la carencia de estrógenos es la depresión, ¿sí? La depresión, el insomnio y todos los síntomas que están asociados a ella. Entonces quería saber si en esa torta donde mencionás el porcentaje, que no lo recuerdo, de depresión, pudieron llegar a comparar los tratamientos que se le hizo a la paciente, para ver si realmente era algo que ya venía cargando, o tiene que ver específicamente con el tratamiento. No, en realidad no, y eso, o sea, fue como muy difícil de poder hacer, porque en realidad la encuesta era anónima. Nosotros, de cualquier manera, si bien era anónima, cuando la recibíamos a la encuesta de la paciente, o sea, la paciente sí iba, la hacía, la devolvía, y mirábamos sobre todo si había presentado en algún momento ideación suicida, como para derivarlas urgente,
y es así, no la dejábamos irse obviamente, pero si no, la realidad es que el llegar al puntaje de depresión o no, lo hacíamos después y no sabíamos qué paciente había sido. Ajá. O sea, solamente podíamos ver lo que teníamos puesto, que era cuando había tenido el diagnóstico de cáncer de mama y cuando se había operado. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, ahora me confundí un poquito, ¿no? Está bueno pesquisar, me perdí un poquito. Ahora vamos, doctor Fulleston. Si queremos pesquisar a esta paciente con depresión y la encuesta es anónima, ¿cómo hacemos para pesquisarla, doctora? No, está bien, sí, en realidad, o sea, lo que mirábamos mayormente era el tema de si ella tenía ideación suicida o no, y después lo íbamos, o sea, también valorando con el tema de la psicóloga y eso, pero la realidad es que no quedaba el nombre plasmado de la paciente. Bien. Bien, la doctora Azar también te felicita por traer este tema al seno de la Sociedad Argentina de Mastología, y el doctor Fulleston levantó la mano. El doctor Ramiro Fulleston. ¿Le podemos abrir el micrófono? Sí, Ángeles, te felicito por el trabajo, es muy actual. Esto está generando en Estados Unidos muchas reclamaciones desde el punto de vista médico-legal, por lo cual allá se están formando equipos interdisciplinarios donde este aspecto se enfoca especialmente. Yo te quería preguntar 3 cositas asociadas a la depresión, que en general acompaña a este grupo, y pacientes más jóvenes también, que es que no lo vi en tu encuesta y quería saber si tu encuesta estaba aprobada por el Comité de Bioética del hospital, ¿sí? Que es el defecto cosmético, ¿sí? O el defecto inestético que produce la cirugía mamaria, el cambio en la sexualidad, la falta de interés de la mujer luego de atravesar en general esta enfermedad con respecto a la sexualidad, y un poco acompañado con eso la pérdida de autoestima. En realidad eso sí se va contestando, o sea, en la escala de Zoom se preguntan un montón de, o sea, hay un montón de consideraciones, digamos. No específicamente, porque la escala de Zoom se usa para un montón de cosas, no se usa solo para pacientes con cáncer de mama, pero sí con el tema de la autoestima y demás, eso sí está valorado, pero no con el tema de la cirugía específicamente por cáncer de mama, digamos. Y la verdad es que es difícil, o sea, eso hubiera sido bastante difícil poder evaluarlo en un hospital público y más en una población como la del Hospital Posadas. La realidad es que hubo preguntas que fueron difíciles de responder para las pacientes. Uno piensa que es muy sencillo, pero la verdad es que no es una población tan fácil para contestar un cuestionario. Muy bien, doctora. Muy bien, pero considero que es un muy buen camino. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Canosa y colaboradores? Bueno, muchas gracias. Sí. Perdón, si les puedo contar algo. En realidad, pre-pandemia, yo, o sea, además de trabajar en el Hospital Posadas, en este momento estoy trabajando en la Trinidad de Ramos Mejía, y mi idea fue presentar para hacer trabajos grupales con los pacientes con cáncer de mama, y pre-pandemia yo tuve a mi hijo y después vino la pandemia, así que esto quedó flotando en el aire y ahora va a ser bastante difícil de poder hacerlo, pero se los propongo porque por ahí es algo que en lugares como, no sé, el Hospital Británico, el Austral o lugares así, por ahí es muy fácil de hacer, y me acuerdo que una colega mía me contó, y yo me he tenido que ir a hacer las uñas con mi mamá en grupo porque la acompañaba de esa manera y para la mamá había sido como súper importante. Y que por ahí los trabajos grupales, esto que decía de la actividad social, parecen una pavada para nosotros porque estamos habituados a, no sé, el domingo nos juntamos con la familia o vemos el partido con no sé quién o hacemos algo con algún amigo, y por ahí para un paciente que está así no lo es y realmente es algo que lo acompaña. Nada más. Muy bien. Es todo muy valioso lo que ha mencionado, doctora. Así que bueno, muchas gracias una vez más a usted y a su grupo de trabajo. Vamos a pasar a la tercera comunicación de hoy, que es acerca de linfocitos estromales intratumorales, TILs, como factor pronóstico y predictivo en tumores triple negativos y HER2 positivos.
del Hospital Santoyani, de los doctores Calvo, Molina, Retamoso, Améstica, Aveño, Colel, Bustos, Marcaida, Gagliardi, Duarte, Perfetti y Marciano. Doctora Calvo, doctora Melissa Calvo, la escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Me comparto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Melissa Calvo y pertenezco a la unidad de morfología del Hospital Donación Francisco Santoyani, y mi trabajo se titula Linfocitos estromales intratumorales como factor pronóstico y predictivo en tumores triple negativos y ER2 positivos. Como sabemos, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y su incidencia se ha incrementado en los últimos años y hoy ocupa el primer lugar entre las causas de muerte por cáncer en la mujer adulta en Argentina. Por ello es importante conocer nuevos blancos en su tratamiento. Se sabe que el crecimiento de tumores malignos se haya controlado por un complejo sistema biológico que se desarrolla en el microambiente tumoral. Uno de los componentes a destacar en este entorno celular son los linfocitos estromales intratumorales, o más conocidos como TILs. Los mismos se propusieron como biomarcadores de la respuesta inmune adaptativa del huésped. Se han demostrado subtipos tumorales, además, que se reconocen como ricos en TILs, que son los triple negativos y los ER2 positivos. Una vez descrito, se realizaron varios estudios que estudiaron su implicancia en la biología tumoral. Uno de ellos fue el estudio de Adams y Gray, en el que se llegó a establecer que su presencia se asocia a un mejor pronóstico. En este estudio se tomaron tumores de mama, cáncer triple negativo, que fueron llevados a cabo por el grupo ECOG, que eran los ECOG 2197 y el ECOG 1199. Y en este estudio de Adams y Gray se buscó validar el impacto pronóstico de los TILs en estos dos estudios de adyuvancia en tumores triples negativos, observándose que altos porcentajes de TILs se asociaron a un mejor pronóstico en cuanto a disminución del riesgo de recurrencia y de muerte. Y por otra parte, como se puede ver en los gráficos, en el análisis multivariado, se vio que los TILs se conjugaron como un factor pronóstico independiente de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, con una mediana de seguimiento de 10.6 años. Se ve sobre todo que los tumores con un infiltrado rico, ricos de infiltrado linfocitario de entre un 50 y un 80% tuvieron mejores índices. Además, se llegó también a establecer que el infiltrado linfocitario estomal tiene un valor predictivo en cuanto a lo que es la respuesta a la neoadyuvancia. En este trabajo de Denker se tomaron las biopsias cores de dos estudios de neoadyuvancia que fueron el GEPAR-DUO y el GEPAR-TRIO, y se observaron que el porcentaje de TILs también se configuraba como un parámetro independiente para predecir la respuesta patológica completa, viéndose en este tipo de tumores los LPBC que llegaron a alcanzar una respuesta patológica completa de alrededor de un 42%, y los tumores con un infiltrado linfocitario pobre alcanzaban una respuesta patológica completa de alrededor de un 3%. Es en estos subtipos tumorales, entonces, donde la quimioterapia neoadyuvante juega un rol preponderante en la terapéutica, ya que demostró tasas de respuesta patológica completa de más del 60%, que implica la ausencia de tumor invasor residual. En este contexto, el éxito de la neoadyuvancia reflejó en numerosos estudios beneficios en la supervivencia. Tal es así que en el estudio de Cortázar, que se llevó a cabo con el grupo colaborativo de Trials en neoadyuvancia, demostraron que la respuesta patológica completa es un subrogante de supervivencia a largo plazo. Ellos tomaron 12 trials y realizaron un metaanálisis con más de 12.000 pacientes, en los que se vio que las poblaciones que llegaron a alcanzar respuesta patológica completa tenían mejores índices en lo que era la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Entonces, hasta hoy, sabemos que la respuesta patológica completa se asocia a un mejor pronóstico, y la misma se presenta en subtipos tumorales que suelen poseer un rico infiltrado linfocitario. Entonces se propone en nuestro estudio la cuantificación de TILs en la biopsia core como un factor predictivo de respuesta a la neoadyuvancia en tumores ricos en TILs, tumores triple negativos y ER2 positivos. Como objetivos primarios nos propusimos evaluar la asociación entre la cantidad de TILs y la respuesta patológica completa en pacientes con tumores triple negativos y ER2 positivos tratados con neoadyuvancia. Y como objetivos secundarios, describir la proporción de pacientes que presentaban respuesta patológica completa según los diferentes subtipos tumorales estudiados, y además evaluar el acuerdo interobservador en la cuantificación de los TILs.
En cuanto a los materiales y métodos, nuestro estudio fue un estudio de cohorte retrospectivo, observacional y transversal de mujeres con cáncer de mama que realizaron neoadjuvancia en la unidad de mastología del Hospital General de Agudos, Donación Francisco Santoyani, en el periodo de 2014 a 2019. Se incluyeron tumores triple negativos y ER2 positivos. Y los TILs fueron evaluados como una variable continua de 0 a 100% y dicotómica. Se dividieron en TILs altos y TILs bajos, los grupos con mayor de 50%, mayor o igual de 50% infiltrado linfocitario y menor de 50% infiltrado linfocitario. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron mujeres mayores de 18 años, cuyas biopsias core con resultados de cáncer triple negativo o con sobreexpresión del receptor ER2 y receptores hormonales positivos, o ER2 positivos con receptores hormonales negativos. Y además pacientes que realizaron tratamiento neoadjuvante completo y fueron operados. Como criterios de exclusión se denominaron los tumores luminales A y B, pacientes de estadio 4 de inicio, pacientes cuyos lechos tumorales no eran evaluables, por lo que tenían signos directos de carcinoma, o con escaso o nulo estroma tumoral para evaluar la respuesta inflamatoria y cuantificar los TILs, por ejemplo, o pacientes cuyas biopsias no fueron halladas en el archivo, pacientes con neoadjuvancia incompleta o con neoadjuvancia completa, pero que no llegaron a la realización de cirugía. Merece una especial mención también la observación patológica para la cuantificación de los TILs, que se realizó por 2 patólogos, siguiendo las guías del TILs Working Group, que fue redactado por Salgado y colaboradores en el año 2014, donde se establecen los lineamientos para la cuantificación de los linfocitos estromales intratumorales. Cada patólogo realizó un promedio de sus observaciones y se informó como un porcentaje. Además, la observación era individual, a doble ciego para las características basales de la paciente, la presencia o no de respuesta patológica completa, y para el informe que realizaba el otro patólogo. La respuesta patológica se evaluó en las piezas quirúrgicas de la mama operada y en los ganglios linfáticos resecados, acorde con la definición del NSABP B18. En esta fotografía se evidencian diferentes tipos de infiltrado linfocitario. En las fotos superiores se ven que el infiltrado es pobre, es menor al 50%, entre un 1 y un 5%. En las fotografías inferiores se ven un infiltrado un poco mayor, de un 30% y de un 90%. Son fotografías que nos aportaron los patólogos que hicieron las mediciones. Bien, en cuanto a los resultados, de 68 pacientes que fueron tratadas con neoadjuvancia en el periodo mencionado, 41 fueron excluidas por diversos motivos, ya que no cumplían con los criterios de inclusión. Y finalmente nuestra cohorte estuvo conformada por 27 pacientes. De esas 27 pacientes, un 22.2% presentaron TILs altos y un 78.8% TILs bajos. Bien, nuestra cohorte, como ya dije, de 27 pacientes, fue conformada mayoritariamente por pacientes de una edad media de alrededor de unos 50 años, en su mayoría menopáusicas y con el antecedente de uso de anticonceptivos orales, de lactancia y además de paridad. Por otra parte, en su mayoría, los tumores se encontraban en un estadio 2A y 2B. Y si se compara ambas poblaciones, aquellas con TILs altos y con TILs bajos, se ve que las pacientes con TILs altos eran pacientes más jóvenes, entonces premenopáusicas, y que en comparación con aquellas que tenían tumores con TILs bajos. En cuanto a lo que es el fenotipo tumoral, de las 27 pacientes, 16 fueron pacientes que presentaron tumores triple negativos y 11 pacientes con tumores ER2 positivos. De estas 11 pacientes, 6 fueron luminales ER2 positivos, con lo cual tenían receptores hormonales positivos, además de la sobreexpresión del ER2, y 5 pacientes eran ER2 puros, ER2 enriched. De esta población, de los pacientes ER2 positivos, de esos 11 pacientes, 2 de ellas presentaron TILs altos, y por otra parte, en lo que es la población de los triple negativos, de los 16 pacientes, 4 presentaron TILs altos. Esta es la evaluación de la respuesta patológica completa, en donde se ve que de todos los pacientes, un 33% presentó respuesta patológica completa, y de aquella población con TILs altos, se alcanzaron el 50%.
mientras que un 28.5% de la población de TILs bajos alcanzó la respuesta patológica completa. Para el grupo de los tumores triple negativos, se ve que de esos 16, un 25% alcanzó la respuesta patológica completa, y de este grupo, a su vez el subgrupo de TILs altos, alcanzó la respuesta patológica completa en un 50%. En cuanto a los pacientes ER2, del total de los pacientes, 45.4% alcanzaron la respuesta patológica completa, y de este grupo, el subgrupo con TILs altos, el 50% la alcanzó. Bien, esta es la P para el grupo de todos los pacientes de 0.3. Y además cabe destacar que en el grupo de los tumores ER2, que eran 11 tumores tipo ER2 positivos, 6 de ellos fueron luminales, y en ellos un 50% presentaron respuesta patológica completa, y 5 eran tumores ER2 puro, con los cuales un 40% presentaron respuesta patológica completa. En cuanto a la mediana de TILs, en el grupo de mujeres con respuesta patológica completa fue de un 20%, y la mediana de TILs en el grupo de mujeres sin respuesta patológica completa fue de un 10%, con una P de 0.06. Para lo que es la evaluación en el diagnóstico de los TILs altos y TILs bajos, entre los dos patólogos que participaron en el estudio, fue evaluado en los 27 pares de observaciones, y se obtuvo un resultado de acuerdo interobservador de un 92.59%. con un índice kappa de 0.75 y una P estadísticamente significativa. Esto significa que hubo un buen acuerdo interobservador, ya que cabe aclarar que los índices kappa de entre 0.6 y 0.8 demuestran un buen acuerdo interobservador. Bueno, en cuanto a lo que es la comparación de nuestros resultados con estudios nacionales o internacionales, nos gustaría destacar los siguientes puntos: el porcentaje de TILs, el fenotipo inmunológico, la asociación entre tumores ricos en TILs y respuesta patológica completa en la neoadjuvancia, el porcentaje de respuesta patológica completa de acuerdo a la cantidad de TILs en cada subtipo tumoral, y el acuerdo interobservador en el estudio anátomo-patológico. En cuanto a el porcentaje de tumores LPBC, se definió en el estudio GEPAR-6 de Denker un fenotipo de tumores que se llamaban LPBC, en inglés serían cánceres con un infiltrado predominantemente linfocitario, para aquellos tumores que tenían un porcentaje de TILs mayor al 60%. Y en esta población de este estudio, un 24.5% presentó este fenotipo. Luego, en siguientes trabajos, Roy y colaboradores definieron este fenotipo, pero con un valor de corte menor, un 50%. Ellos sostenían que era un valor de más fácil manejo, y este fue el que fue tomado en nuestro trabajo. Entonces, en comparación con estudios nacionales, en cuanto al porcentaje de este tipo de tumores, LPBC, podemos decir que estamos dentro del promedio de lo que hallaron en estudios nacionales, teniendo en cuenta que estos estudios solo se basaron en tumores triple negativos, mientras que nuestra población estuvo compuesta por tumores triple negativos y ER2 positivos, hallando así un 22% de tumores con este fenotipo, mientras que en el estudio de la doctora Matt y colaboradores del Instituto Alexander Fleming se encontró un 29.2% de este tipo de tumores, y en la clínica Brest, en el trabajo del doctor Barbera y colaboradores, se halló un 33.3% de estos tumores. En cuanto a lo que es la evaluación del fenotipo inmunológico, Denker y colaboradores, en un análisis de 3.771 pacientes, en el que tomaron todos los subtipos tumorales, analizaron la cantidad de TILs y vieron que en un 19% de los casos hubo TILs altos. Al dividirlos por los fenotipos, por los subtipos tumorales, perdón, se vio que los triple negativos representaban un 30% de esos tumores con TILs altos, y los ER2 positivos un 19% de tumores con TILs altos. Por lo tanto, bueno, nuestra distribución para tumores altos en TILs fue similar, ya que fue un 25% de los tumores que eran ricos en TILs eran triple negativos, y un 18% eran ER2 positivos. Este hecho demuestra que existe un cierto grupo de cánceres mamarios con un fenotipo inmunológico, como lo demostró también Denker en su trabajo. Y este conocimiento brinda un interesante campo en el cual evaluar agentes inmunomoduladores que potencien el efecto beneficioso de la respuesta inmune en estos tumores para mejorar los resultados de la quimioterapia y, por consiguiente,
poder obtener mejor supervivencia. Bien, para la asociación de los tumores ricos en TILS y la respuesta a la neoadjuvancia, también nos comparamos con nuestro grupo, con el estudio de Denker y con el estudio de la clínica BREST, en el cual se puede ver que Denker y colaboradores en el grupo German Breast Cancer Group obtuvieron en los tumores ricos en TILS un 44% de respuesta a la neoadjuvancia, y en el grupo de los tumores pobres en TILS un 20% la alcanzó. En el estudio nacional de la clínica BREST, un 50% de los tumores ricos en TILS alcanzó la respuesta patológica completa, al igual que en nuestro grupo, en el que un 50% de los tumores ricos en TILS la alcanzaron. En cuanto al porcentaje de respuesta patológica completa de acuerdo a la cantidad de TILS, pero en cada subtipo tumoral, dividimos entonces en los triple negativos y los ER2 positivos. Para los triples negativos nos comparamos con la bibliografía internacional, el estudio de Denker y el estudio de la clínica BREST, donde vemos que se halla coincidencia en cuanto a la población rica en tumores rico en infiltrado linfocitario y la respuesta patológica completa, en el cual un 50% de esta población la alcanzó. Para el subgrupo de los tumores ER2 positivos no encontramos hallazgos de este tipo en estudios nacionales, ya que evaluaron solo tumores triple negativos, pero al compararnos con la bibliografía internacional, vemos que la respuesta en este subgrupo, en los que eran los tumores ricos en TILS, le alcanzó un 48% de las pacientes, mientras que en nuestra cohorte le alcanzó un 50% de las pacientes. Para ir finalizando, bueno, el acuerdo interobservador en el estudio anatomopatológico, en nuestro estudio se presentó con un 90% de acuerdo entre los dos patólogos que hicieron las evaluaciones, y esto concuerda con lo que relata la bibliografía internacional, que muestra un 92% en el estudio de Denker y un 85% en el estudio de Adams, mientras que en la bibliografía nacional el Instituto Alexander Fleming reportó un 60.9% de acuerdo interobservador. Como conclusiones, podemos decir que comprender la respuesta inmune brinda información útil para predecir el comportamiento tumoral, y en tumores de alto riesgo, como los triple negativos y los ER2 positivos, este conocimiento es útil para desplegar estrategias terapéuticas efectivas y es de interés para el desarrollo de nuevos estudios. Además, si bien no fue un factor predictivo independiente, la cantidad de TILS en la biopsia core de mama de tumores triple negativos y ER2 positivos tiene una relación con la respuesta patológica completa, aunque se necesitaría un estudio con mayor número de pacientes para demostrar una asociación estadísticamente significativa. El estudio de los TILS aportaría una herramienta pronóstica y predictiva para el comportamiento tumoral frente a la neoadjuvancia, y la cuantificación de TILS, llevada a cabo por dos observadores, es aplicable en la práctica, dado el elevado acuerdo interobservador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Carl, colaboradores, por la presentación. Sí, estamos de acuerdo que es interesante, ya lo venimos escuchando en reuniones anteriores, un interesante factor pronóstico y predictivo de la respuesta al tratamiento, como usted bien dice, no solo en la adjuvancia, sino mejor aún en las muestras de punción biopsia, ¿no? Como para ayudar a la toma de decisión en dedicar el tratamiento a un adjuvante o no hacerlo. A pesar de la breve serie, es interesante, rescatable también de su trabajo, que sería fácilmente reproducible, dado el acuerdo interobservador que usted ha demostrado que de repetirse en series mayores. Bueno, obviamente eso es muy rescatable, como que es un método reproducible, ¿no es cierto? Así que bueno. Sí, muy bien. El doctor Billinghurst levantó la mano. Doctor Billinghurst. Sí, gracias, Juan Luis. Doctora Calvo, ¿sería mandatorio que todos los informes de anatomía patológica informen en los TILS? Porque uno ve informes de anatomía patológica que a veces lo tienen o no lo tienen. Y esto lo relaciono a si me cambia la conducta del tipo de quimioterapia que se va a hacer de acuerdo a los TILS. Porque en realidad, si bien sabemos que a mayor porcentaje de TILS la respuesta patológica completa es mejor, el pronóstico mejor, la respuesta mejor, quiero saber si a mí me cambia el tipo de quimioterapia. Porque si en realidad a mí no me cambia el tipo de tratamiento, no sé, aparte de ser un dato cualitativo de que va a andar mejor o responder mejor, no sé si es necesario. Sí, la realidad es que, a ver, es fácil, como decía el doctor, y lo que concluimos en nuestro trabajo es de fácil reproducción. Nosotros, de hecho, como trabajo, rescatar las muestras porque fue un análisis retrospectivo, lo hicieron dos patólogos, pero fue de fácil reproducción,
y es un agregado que le aporta valor al estudio anatomopatológico de la biopsia pretratamiento. No va a cambiar la conducta en cuanto a lo que es la quimioterapia en sí, como usted dice, y de hecho en los trabajos no se valora ese hecho, digamos, no se tiene en cuenta en sí el tipo de quimioterapia, fue más allá del tipo de quimioterapia aplicada, pero sí le aporta un valor de calidad a lo que podemos esperar de la respuesta de la paciente a la neoadjuvancia. Es un dato más para poder informar al paciente cómo va a andar. Sí, No tal para cual, que... y quizás, claro, tal cual, y quizás en algunos pacientes se hace un rescate quirúrgico antes de terminarla porque vemos que no va a tener buena respuesta, y digo, se pueden abrir vías de tratamiento distintas más allá de lo que es que influye en la elección del tipo de quimioterapia. Te felicito, muy completo aparte del trabajo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Billinghurst. Doctor Casap. Bueno, te felicito por el trabajo. No, yo solo quería preguntarte si cambiaría, así como el doctor Billinghurst te preguntó si cambiaría la conducta sobre la quimioterapia, te quería preguntar si cambiaría la conducta quirúrgica. Y quizás yo pienso evaluándolo en estos casos, en pacientes que sabemos que, por ejemplo, los TIL son muy bajos, que tienen muy pocas chances de responder, quizás se puede probar, pero no completarla en casos en los que sabemos que no va a andar bien. Y por otra parte tenemos un factor más que, si bien no está del todo validado, nos influye a la hora de tomar una decisión. Okay. ¿Y alguna asociación con la hormonoterapia en las pacientes que no responden bien a la quimioterapia, responden al tratamiento hormonal? ¿Asociación de los TILs con respecto a la hormonoterapia? ¿Pacientes con baja concentración de TILs tienen mejor respuesta a la hormonoterapia? Les pregunto si lo vieron. Nosotros no lo evaluamos porque justo, en realidad, bueno, eran pacientes que eran triple negativos y ER2 positivos. Lo que sí hay algunos de los estudios, sobre todo el de Denker, que incluyó tumores luminales, intentó establecer, pero no era el objetivo primario, la evaluación de los TILs con la respuesta a la endocrinoterapia, hormonoterapia, perdón. Pero la realidad es que ninguno de los trabajos tuvo ese objetivo y siempre fue independiente del tratamiento que se le iba a hacer. De hecho, con los luminales y los TILs hubo en realidad efectos contrarios, porque se veía que a mayores TILs en los luminales disminuía la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Entonces, eso era como un punto, bueno, pendiente de investigar. No fue nuestro objetivo, pero en los trabajos con los cuales nos comparamos tampoco se evaluó, pero fue eso lo que se vio en cuanto a los luminales. Ok. Interesante, gracias, doctora. El doctor Fullerton levantó la mano y después el doctor Billinghurst va a querer repreguntar. Doctora Calvo, te felicito, muy lindo el trabajo. Gracias. Te quiero preguntar, hablar de respuesta patológica completa, no vi si dividió por estadios, cuando hacen la neoadjuvancia, si los triple negativos y ER2 sí eran siempre estadios 3 o estás incluyendo algún tumor que no sea estadio 3 que le hicieron la neoadjuvancia con respuesta completa. No, sí, se incluyeron los estadios hasta el 3, pero en su mayoría, como mostramos, eran estadios 2A y 2B. Los que no completaron la neoadjuvancia no entraron en el estudio. Por eso también nuestra corte fue más pequeña, porque bueno, hubo varias limitantes para incluir pacientes. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Fullerton. La doctora María Eugenia Sartre la felicita, doctora Calvo. Y el doctor Billinghurst va a hacer la última pregunta, creo. Lo último, así como los factores pronósticos hoy son un gold estándar y no es aceptable recibir un informe de anatomía patológica o de la punción sin ellos, ¿crees que tendría que ser ya un gold estándar tener en todos los informes esto? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. De hecho, ya hay muchos estudios. ¿Cómo? Exigirse a los patólogos que siempre nos informen este dato, porque no todos lo informan. Sí. No, tal cual. Y de hecho en nuestro estudio se pidió, se citó, se convocó a los grupos de patólogos que amablemente participaron, pero la realidad es que no se hace de rutina tampoco. Perfecto. Muchas gracias, muy amable, muy lindo. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Calvo y colaboradores. Gracias a todos los que hicieron las presentaciones de hoy y que trajeron un caso clínico también. Gracias a todos por sus preguntas.
y por apoyar estas sesiones científicas, que lo que enriquece precisamente es este intercambio de opiniones y de discusión. Así que los esperamos en la próxima reunión, el último jueves de noviembre a las 19 horas. Terminamos 20:30, es una buena hora para ir a tomar algo. Gracias, buenas noches, gracias a todos. Gracias.